Y ya está con nosotros Jorge Todesca, el economista que habíamos anticipado que iba a estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, muy amable. No, al contrario, gracias por la invitación. Antes de hablar de ya casi una anécdota, porque parece en el pasado el tema de la salida de Lorenzino, de Kicillof, ¿estamos frente a una oportunidad nuevamente genuina de corregir el rumbo? Sí, yo creo que sí, porque las condiciones de la Argentina, de la economía argentina, obviamente se han deteriorado fuertemente. Hay un sendero verdaderamente preocupante y crítico, pero no irreversible. Así que por supuesto que sí. ¿Le da la impresión que este equipo económico, y cuando digo el equipo económico pienso no solo en Kicillof, sino en Capitanich, que es un hombre que sabe economía, ¿tiene la versatilidad como para buscar otro rumbo? Bueno, vamos a ver cuál es el equilibrio que se produce. Digo, Jorge Capitanich es obviamente un hombre con experiencia política, es un hombre que en los primeros meses del 2002 vio qué pasaba con una crisis, porque compartimos ese tiempo, no las decisiones, pero sí el momento, ¿no? Momento que él vivió y obviamente conoce perfectamente, y es contador público, ha sido presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado. Las condiciones, él, y bueno, y como jefe de gabinete es el responsable del presupuesto público, ¿no? Porque la Constitución pone esa responsabilidad en manos del jefe de gabinete, aunque no siempre los jefes de gabinete la hayan ejercido. Por lo tanto, tiene una responsabilidad en el manejo de un tema clave de la economía. Aparte, yo decía, hay un plus político que es inevitable que digamos, se lanza, tiene aspiraciones presidenciales, y digo, en estos 2 años sabe que no puede soltar la variable económica a la suerte de un ministro de Hacienda. Tiene que involucrarse como para poder mostrar un pergamino exitoso, ¿no? Sí, sí, yo creo que esas condiciones la tienen, y bueno, en cuanto a Kicillof, debo ser franco, lo conozco poco, es una persona de una generación más joven, es una persona nueva en la política, nueva en la función pública, y con la franqueza con la que siempre hablo, las cosas que dice no me parecen que sean las cosas que más le convienen a la Argentina. Claro. Pero bueno, veamos qué programa muestra, exhibe concretamente, saliendo de esta cuestión tan ideológica de si más heterodoxia, menos heterodoxia. A ver, pero en concreto, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿No? Para mí, cuando me hablan inclusión social, matriz productiva diversificada, eso es retórica, ¿no? Buenísimo, no sé, para una campaña electoral, para lo que sea, pero en el Ministerio de Economía hay que operar, tomar decisiones, y más en una situación como esta. Así que veamos, pasado el tema de la retórica, cuáles son las medidas, ¿no? Suele decirse el movimiento se muestra andando, así que hay que ver. Digo, pero para cerrar la cuestión ideológica o retórica, como economista, ¿le parece que es justo decir que Axel Kicillof es un neo-keynesiano del siglo XXI? Bueno, el tema del keynesianismo y sus variantes es como el tema del peronismo o el tema del marxismo. Estamos liquidados. El rango y la amplitud es enorme. Hay una corriente que se dice post-keynesiana, en realidad más uno podría decir que está en esta, que lo que tiene es un pensamiento de que todo el tiempo hay que promover la demanda. Keynes en realidad planteaba, frente a una crisis, insuficiencia de demanda, hay que promover la demanda. Esto llevaba al tema del gasto público, la obra pública, pero esto era una cuestión de tipo transitorio, equilibrada la economía, recuperado el equilibrio, saco el pie del acelerador. Claro. Esta corriente de pensamiento piensa que todo el tiempo hay que tener el pie en el acelerador. No sé si se puede explicar claramente, esto para los que somos legos en la economía, de esta manera, es como un Estado con el pie al acelerador todo el tiempo, fomentando, ¿no? Incentivando, ¿no? Se cree menos en la reacción de la oferta, menos en el estímulo espontáneo de la inversión y demás. No digo que el nuevo ministro adhiera a estas cosas a pie juntilla, dirá de dónde la sacó Todesca y demás, pero tratando de dar un encuadre profesional al asunto, es más o menos así. A mí eso no me convence. Claro. Y en esa inteligencia, supongamos que sea el encuadre, ¿se imagina el rumbo de, por ejemplo, con temas concretos, inflación, drenaje de divisas y cepo? ¿Qué se imagina? Yo creo que para esas cosas el recetario está en blanco en este caso, como ha estado en blanco muchísimas veces. Lo que
yo creo es que sigue siendo cierto que uno tiene que recuperar algunos equilibrios básicos, que uno puede dejarlos de lado transitoriamente. Estados Unidos tiene un déficit enorme, una deuda enorme, si hay heterodoxia, la hay en Estados Unidos con gran discusión política. Me parece bienvenida toda heterodoxia que tienda a resolver un problema de falta de equilibrio. Pero al final del camino, igual pasa en Estados Unidos. Si usted le pregunta al presidente Obama, bueno, pero este desequilibrio fiscal, no, este desequilibrio fiscal hoy lo tenemos porque tenemos un problema de crisis, pero no es una consigna de tipo permanente con la cual querramos vivir. Bueno, eso es más o menos lo que yo pienso. O sea, entonces, hoy tenemos un desequilibrio fiscal que el problema que tiene es que no es financiable, salvo con emisión, porque la Argentina no puede salir a los mercados, porque tiene una economía desequilibrada, y que es creciente. El año pasado fueron 55.000 millones de pesos. Este año van a ser 111.000 millones de pesos. Uno no puede duplicar el déficit de un año para otro. Claro. Es una velocidad muy grande, ¿no? Si uno ve lo que ha pasado con las cuentas del Banco Central en estos años, la cantidad de dinero en circulación se ha multiplicado, la cantidad de títulos en el balance del Banco Central a cambio de entregar reservas se ha multiplicado. Bueno, ese camino tiene un final y aquí el final no está tan lejos. Entonces yo creo que con cualquier teoría heterodoxa, keynesiana, ortodoxa, post-keynesiana, neo-keynesiana o lo que sea, estas cosas en la Argentina hoy necesitan atenderse. Mirado desde el nombramiento, la llegada de Fábrega al Banco Central, ¿es poner un coto, por ejemplo, a esta emisión que usted estaba mencionando? ¿Le parece que como concepto en la tradición de un hombre de bancos? Podría ser. Yo creo, Fábrega es un hombre con 40 años, creo, más o menos, de experiencia, y casi toda ella en el Banco Nación, ¿no? Así que ha pasado muchas crisis, claro, y las ha visto desde adentro del sistema financiero, que por suerte, y porque no está dolarizado como estaba en la década del 90, hoy no está en crisis, lo cual es un activo enorme que pone una situación diferente, por ejemplo, a la del 2001-2002, ¿no? Los bancos están sanos, ¿no? Claro. Es bueno decirlo porque a veces se nos escapa eso y no es menor. Seguro. No hay crisis en el sector financiero. Entonces, eres, yo creo, un hombre que sabe de esas crisis en el sector financiero, que desde el punto de vista del sector bancario va a ser un buen interlocutor, y no sé cuál va a ser su capacidad para la fijación de política monetaria, porque en la Argentina de estos años el Banco Central ha quedado muy fusionado al resto de las definiciones del gobierno, más allá de que bancos centrales totalmente autónomos no hay. Eso es más un tema de libros. Claro, una utopía académica. Es un tema de libros, porque si uno mira a Estados Unidos, no es así, no. La nueva presidenta de la Reserva Federal va a dar examen al Senado, y los políticos en la comisión respectiva del Senado le pregunta qué piensa hacer. Claro. ¿Piensa emitir más? ¿Piensa emitir menos? ¿Cuánto tiempo? O sea, le preguntan qué va a hacer con la Reserva Federal. Claro. Así que no está escindido. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que el Banco Central sea absolutamente funcional, como yo creo que ha sido estos años, y subordinado a una situación que finalmente ha conducido a un desequilibrio. Hoy aquí en Infobae TV, Alfredo Piano, el titular del banco con su apellido, dijo, está sobre, digamos, el tema del dólar no es el blue, no son los 10 pesos para redondear, ni son los 6 del dólar oficial. En 8 pesos, si se liberase el mercado, podría manejar. ¿Le parece que hay chance de que esto pueda suceder? Eso es una respuesta muy difícil de dar. A principios del 2002, técnicamente, el tipo de cambio era 1.40. Tratamos de que fuera 1.40 y, como sabemos, no logramos que fuera aquel 1.60 fue el que fijó Duhalde. No, 1.40. 1.40 era, me parece. 1.40, claro, sí. Bueno, y no fue. 1.40, no fue, porque teníamos muy pocas reservas, no podíamos sostenernos y había una situación de pánico. Hoy hay más reservas, hay mucha menos situación de pánico, hay una situación más manejable. ¿Cuál es el número? Eso es bastante misterioso y depende de lo que uno haga. Si uno
está alimentando la caldera monetaria, abre por el otro lado Claro. el cepo cambiario. Bueno, el Fondo Monetario en principio de 2002 nos decía abran el corralito ya. Bueno, maravilloso, pero ¿quién Claro. iba a financiar eso, no? Y hay una variable que se llama confianza, que es inestimable en términos de mercado. O sea, no hay ninguna operación aritmética que la permita saber, ¿no? Exactamente, la disciplina nuestra sigue teniendo mucho de artesanal. Claro. Si no, todo Enhorabuena, quiero decirle. Claro, sí. Enhorabuena, porque si no sería Claro, muy aburrido. Aburrido, absolutamente. Es una disciplina con enorme contenido social, más allá de su enorme contenido matemático y modelístico y todo lo demás. No hay ningún modelo que ponga todas las variables y la parte de la conducta humana es la variable más suelta que tenemos en cualquier modelo económico. Entonces, nosotros estamos en una situación, yo suelo decirla de esta manera, en que tenemos algo así como carga suelta en la bodega del barco. Claro. Cuidado con las olas. La Claro. carga se desplaza y el barco se puede inclinar peligrosamente. Claro. Pensando en el tema de Guillermo Moreno, que fue el amo y señor de las importaciones y demás, ¿puede pensarse, hay un margen, pensando en las variables económicas, no en la actitud autoritaria de Moreno, como para abrir, para soltar un poco esa discrecionalidad, casi arbitrariedad para admitir importaciones? Hay que tener el tipo de cambio correcto. Claro. Lo que regula eso es el tipo de cambio correcto. No hay vuelta. Al final del camino de todas nuestras crisis, no solo la experiencia del 2002, sino de todas nuestras crisis, los desdoblamientos cambiarios y demás, está el tipo de cambio correcto. ¿Cuál es el tipo de cambio correcto para la Argentina? No el de pánico, ¿cuál es el tipo de cambio que produce el equilibrio en nuestras cuentas externas en este mundo donde las prohibiciones de importar ya no existen, porque los tratados internacionales no lo permiten, donde aranceles infinitos tampoco, ¿no? Donde hay restricciones para las restricciones, Claro, ¿no? claro. Bueno, hay que tener el tipo de cambio correcto. Mm. Cuando uno pierde ese equilibrio, mientras la Argentina lo tuvo, anduvo bien, las cosas se complican. Y cuando uno estructuralmente se le complica a un sector como es el de los combustibles, donde hemos tenido un retroceso muy fuerte, bueno, hoy tenemos un factor en la balanza comercial por el lado de las importaciones que hace 10 años no teníamos. Si usted fuera consultado, ¿aconsejaría un desdoblamiento cambiario? Como No. No. No, porque lo hemos tenido muchas veces en la historia, ¿eh? El primer control de cambios en la Argentina empezó en 1932. Ha trascendido todas las ideologías y todos los gobiernos. Claro. Ha tenido que ver con los estados de necesidad o de imprudencia o de mal administración con todos los estados. Ahora, los desdoblamientos cambiarios han sido devaluaciones en cuotas. Claro. Primero empiezo, en este caso, por el turismo y bienes suntuarios. Claro, después agrego esto otro y así voy corriendo. Los demás están esperando, se genera una presión de lobby infernal. Claro. Para que me metan a uno, me metan al otro, se genera una potencialidad de corrupción enorme. Es que de esto se trata, porque digamos, las economías regionales, el productor de tal cosa que pide, pero hay un es funcionario inevitable, que concede o no, claro. Es inevitable, ¿no? Entonces, yo, que me considero una persona que cree en la intervención del Estado razonable, prudente, inteligente, y si no es de esa, mejor que no haya ninguna, pienso que en estas situaciones los funcionarios se convierten en administradores de pobreza y de riqueza de un momento para otro. Claro. Y sinceramente, además de todo, nuestro sector público está destruido. Pero aunque no lo estuviera, nunca ha funcionado bien. Entonces, me parece que hay que crear las condiciones para poder volver a un tipo de cambio único. No digo que haya que, así como no se podía abrir el corralito de un día para otro en el 2002, no se puede abrir el cepo cambiario de un día para otro. Esto lo veo, lo imagino el canal de Panamá. No, hay un desnivel acá. Hay que ir equilibrando claro. y una vez que uno equilibre, abrir las esclusas. Claro. Eso es artesanía económica. Claro, y mucho de lo que decíamos antes, de confianza y de repercusión de la decisión política. Indudablemente. Y de recuperar en el mundo la confianza. Porque, digo, a ver, la Argentina no puede un día al CIADI arreglar una cosita,
al Banco Mundial y conseguir Claro. un préstamo de 3.000 millones en 3 años, cuando perdemos 1.000 millones por mes de reservas, ¿no? Eso son dosis homeopáticas. Si vas a hacer una reintegración al Claro. mundo, tenés que hacer En serio. presentar una cosa más global y decir, bueno, señores, nosotros pensamos caminar en esta dirección, y bueno, eso es posible. Si va a ocurrir o no, Seguro. abramos una expectativa. La última es más personal. Hoy Moreno lo dijo a un grupo de empresarios, me van a extrañar. ¿Usted lo va a extrañar a Moreno? No, No precisamente, ¿no? no particularmente, aunque hubiera preferido no tener ningún enfrentamiento, no tener esta situación con un funcionario público y que no tuviéramos como país, como ciudadanos y como Estado de la democracia este conflicto por las estadísticas públicas, por la libertad de debatir y demás. O sea, no me satisface algo así como la victoria. Me hubiera gustado que no hubiera habido batalla. Claro. Eso es lo mejor. ¿Cómo lo va a recordar Moreno la historia de la economía de la Argentina? ¿Cómo cree que lo va a tener en cuenta? Y como una persona muy, muy imprudente, muy audaz, a la cual el poder político le dio facultades que no debió haberle dado. Porque no es él el que ganó la elección. Su poder es un poder delegado. Y si se equivocó y tuvo facultades y ejerció facultades mucho más amplias que las que tenía, es porque la Presidenta de la República se lo permitió o lo avaló. Gracias por haber venido como siempre, No, muy al amable. contrario.